verso todo el Nuevo Testamento. Entonces, el tiempo que el Señor disponga, nosotros, amado hermano, estudiamos y escudriñamos la Escritura. ¿Ya lo tiene? Mateo 1:1. Muy bien. Entonces, el verso comienza muy pequeño, dice así la palabra del Señor. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Le damos lectura una vez más. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos permite, Señor, estar aquí como iglesia, Señor, como hermanos, Señor. Aquí estamos, Señor, todos reunidos. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites, Señor. Padre, te cantamos, te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre con nuestras palmas, con nuestra voz, Señor. Pero ahora, Señor, vamos a meditar, Señor, en tu palabra. Vamos a estudiar tu palabra, Señor. Te suplico, Señor, que tu Espíritu Santo abra, por favor, nuestros oídos, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor, nuestra mente para entender tu palabra y nuestro corazón, Señor, para sembrar tu palabra. Agradecemos este tiempo que tú nos das en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pues, amado hermano, el tema que quiero tratar con usted el día de hoy, yo le puse La Virgen concebirá. Probablemente es un título un poquito para lo que estamos acostumbrados más, hasta el YouTube dice cómo va a aparecer eso, ¿verdad? Pero así le he titulado, porque el Evangelio de Mateo, especialmente en el verso 1, se enfoca en María. Y quiero, amado hermano, que como iglesia hoy entendamos cuál es el papel de María en la Escritura como madre de Jesús. Primero, amado hermano, déjeme darle algunos datos generales acerca del Evangelio y luego seguimos. El libro de Mateo comienza presentando a Jesús por medio de su descendencia real. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos 4 perspectivas distintas de entender a Jesús por medio de cada evangelio, por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ellos, amado hermano, nos presentan a Jesucristo de una manera distinta. Mateo nos va a presentar a Jesús como rey, y por eso comienza una descendencia aludiendo mucho a la genealogía de David, porque quiere presentar a Jesús como rey. Entonces así presenta Mateo a Jesús como rey. Lucas lo presenta como hombre o como el hijo del hombre. Marcos lo presenta como el siervo sufriente. Perdóneme, es Mateo. Marcos es como el siervo sufriente, Lucas como el hijo del hombre y Juan como el hijo de Dios. Son 4 perspectivas distintas de entender a Jesús. Más o menos Mateo se escribió entre el 50 y 60 después de Cristo, algo así como 20 años después de que Jesús ascendió al cielo. Aunque se cree, amado hermano, que el autor del Evangelio es Mateo porque lleva su nombre, realmente en todo el Evangelio no hay una referencia directa a él. No la hay. Entonces, se entiende que el Evangelio probablemente es anónimo, pero se le conoció durante la historia como el Evangelio de Mateo, ya que Papías de Hiriápolis, uno de los padres apostólicos del siglo I, indicó que Mateo fue escrito por el recaudador de impuestos, ese que aparece como el recaudador de impuestos. Entonces, por esa única referencia se le conoce como el Evangelio de Mateo. A su vez, amado hermano, el Evangelio de Mateo es el Evangelio más leído de los 4. O sea, casi todos hacemos referencia al Evangelio de Mateo, el más leído de los 4, el Evangelio que más circuló en la iglesia antigua y actualmente sigue siendo un Evangelio de mucha referencia para hablar acerca del ministerio de Jesús. Entonces, se los dejo ahí esos datos rápido, nada más para que los tome en cuenta,
Pero el evangelista, a la hora de escribir, entonces comienza con la genealogía de Jesús. Comienza hablando, diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. La intención, amado hermano, si usted lee los primeros 17 versículos de Mateo, honestamente, amado hermano, al menos yo no soy tan santo como usted, me pesa mucho leer genealogías. Es bastante pesado leer genealogías. Entonces, hijo de David, hijo de Abraham, Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar, y Fares fue padre de Rom de Aram, y se sigue así bastante tiempo. Pero la genealogía se divide en 3 secciones. Eso a lo mejor ya nos da un poquito más de estructura para poder entender el Evangelio. Se divide en 3 secciones históricas: de Abraham a Isaí, de David a Josías, y de Josías a Jeconías, o de Jeconías a José, hasta José. Abraham, Isaí, David, Josías, Jeconías, José. 3 secciones. Y va de 14. Se van de 14 en 14, entonces son 14 generaciones, 14. De Abraham a Isaí, de David a Josías y de Jeconías a José. Aquí nos damos cuenta de que Mateo usa la genealogía de manera arbitraria, porque a veces se brinca los hijos y dice que son hijos de tal, pero en realidad no son hijos, pueden ser nietos o hasta bisnietos, pero los toma como hijos. Esto con la intención de no alargar más la genealogía, y esto nos da pauta para cuando leamos genealogías y leamos hijo de fulano, de sultano, no necesariamente era el hijo, pudo haber sido el nieto o hasta el bisnieto todavía más largo, ¿no? La primera, entonces entendemos aquí, amado hermano, que cubre el periodo desde los patriarcas hasta el reino y la caída del reino, ¿no? Entonces la primera parte son patriarcas, reino y caída del reino, para que lo podamos nosotros entender así. Ahora, hay muchos rasgos interesantes en este registro. Por ejemplo, hay 4 mujeres en la genealogía que generalmente los judíos no ponían, no acostumbraban poner a las mujeres, excepto en un registro del libro de los reyes, cuando se mencionaba a la mamá. Pero en las descendencias o en las genealogías originales no se tenía acostumbrado poner a las mujeres. Y aquí hay 4: Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. La inclusión, amado hermano, de estas mujeres es un mensaje de que la salvación es para todos. Probablemente, amado hermano, 2 de ellas habían sido prostitutas, Tamar y Rahab. Una había cometido adulterio, Betsabé. Y 2 de ellas eran gentiles, Rahab y Ruth. La inclusión en la introducción a Mateo de estas mujeres es que Cristo viene a traer salvación a todo tipo de pecador. A todo tipo de pecador. Y que la gracia es para todos los gentiles, y en Él se derrumban las barreras de raza y sexo. Entonces imagínese, amado hermano, en ese punto. Por ejemplo, hablemos de Ruth. Sí ha leído la historia de Ruth, ¿verdad? Es una historia muy chiquita ahí en el libro de Ruth, pero en la época de los jueces. Qué cosa tan más impresionante, amado hermano, de que se le muere el esposo a Ruth y Noemí les dice a las demás: bueno, pues ya no tengo más hijos y no pienso tener más hijos, entonces pues Dios les bendiga y lo que vayan a hacerlo, hagan su vida, son libres. Y se van, pero una se queda.
que es Ruth. Y le dice, bueno, yo no me quiero ir. Pero Noemí le insiste, mira, vete porque no voy a tener más hijos. Ya no hay más. Y si lo tuviera, pues no, de aquí a que crezca ya vas a estar fea, entonces ya no va a querer contigo. Entonces, y Ruth impresionantemente le dice, pues a donde tú vayas yo me voy a ir, y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios va a ser mi Dios. Bien impresionante eso de Ruth, porque mira, amado hermano, Ruth venía del pueblo de Moab, y Moab viene de la descendencia de Lot, que tuvo con una de sus hijas. O sea, Moab viene de un incesto. Y por eso fueron enemigos de Israel. Y Ruth le dice, bueno, pues no me importa del pueblo, es que te van a ver feo, que me vean feo. Es que no te van a aceptar, que no me acepten. Es que no te van a querer, que no me quieran. Pero a donde tú vayas yo voy. Y a veces, amado hermano, así funciona el evangelio. ¿Lo va a rechazar su familia? Sí. Ya ve, a veces las abuelitas de antes decían, mira, si te cambias te va a castigar la Virgen. ¿Ah? Y a veces uno llegaba a la iglesia cristiana, amado hermano, y lo primero que pasaba es que tenía problemas. ¿O no le pasó? No le pasó, ¿va? Se convierte, llega a la iglesia y lo primero que tiene, llega bien feliz y son problemas. Ya uno se acostaba, tenía razón mi abuelita, me iba a castigar la Virgen. ¿Cuánta razón tenía aquella viejita? Y fue lo que le sucedió a Ruth, hermano. Porque entrar a un ambiente nuevo, amado hermano, entrar a una nueva forma de pensar, a una nueva forma de verlo, pues amado hermano, es difícil. Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted llevó a su señora ahí a presentársela a sus papás, pasaron una de dos cosas, o se cayeron muy bien o se cayeron muy mal, ¿verdad? Pues usted que dijo, bueno papá, pues esta es y pues te aguantas, ¿verdad? ¿Sucede así? ¿A poco no, hermano? Dice, chin, yo fui así, dice. Sí. ¿Qué quiere mostrar la genealogía de Jesús? Esa léala en su casa, no se la voy a leer aquí, hermano, porque si lo duermo tengo responsabilidad de despertarlo, entonces no tengo ganas de dormirlo hoy. ¿Qué nos enseña? Que de la descendencia de Jesús, del rey de los judíos, del rey de reyes, de Dios hecho hombre, había mujeres y hombres que nadie quería. Y de los hijos de esos que nadie quiso salió el Salvador. De los hijos de esos que todo el mundo rechazó, de ahí salió el Salvador. Dice amén. Verso 18, vámonos hasta el verso 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. A ver, aquí tenemos que explicar un poquito cómo funcionaban los matrimonios judíos de antes. Fíjese bien y présteme atención, porque sí es un poquito distinto a como lo hacemos acá. Se conocían el muchacho, la muchacha, se iban a presentar y decían nos vamos a casar. Se hacía como una especie de preceremonia donde no se declaraban matrimonios, sino que se declaraban esponsales. Así se les decía, esponsales. Y el periodo de esponsales era un periodo donde la familia de los dos, tanto del esposo como la esposa, y el esposo también, iban a trabajar un tiempo para que ellos pudiesen empezar su matrimonio con solvencia económica. Ese era el periodo de esponsal, pero a los ojos ya de la gente ya eran matrimonio.
O sea, ya sí había un periodo, los judíos sí tenían el periodo de cortejo. Algunos, eso sí, en la escritura, algunos eran matrimonios arreglados. Sí, claro que sí lo eran, más por cuestiones económicas, también que la herencia solo fuera para el primogénito, también era una cuestión meramente económica. Pero en ese tiempo ya cuando Roma llegó, ya el periodo de esponsal era más para que pudiesen tener solvencia económica, pero ya se consideraba que estaban casados. Entonces imagínense en ese periodo, aquí en Occidente lo conocemos como el compromiso, ¿no? Aquí se puede entender aquí en Occidente, pudiese ser un equivalente, que se le dé el anillo y ya se entiende que si tenía un pie adentro, pues ahora tiene el pie y la mano adentro. Todavía no completo, pero ya lo tiene más o menos adentro. Ahora imagínese cuando María le dijo a José que ya salió con el domingo 7. Imagínese. Póngase en el lugar de José. ¿Le hubiera creído? Porque hablamos del nacimiento del Señor y claro, y cantamos en Navidad y venite, venite y Belén, Belén. Pero a ver, póngase en el lugar de José. O los que son esposos, pónganse en el lugar de José. ¿Le creería que ya está embarazada? ¿Y que es por obra del Espíritu Santo? No, ¿verdad que no? No, hermano, pues. Y fíjese, imagínese ese asunto que sucedió. Más o menos María, y a lo mejor sí le va a sonar una edad muy jovencita, pero pues eso era más o menos la edad. Tenía más o menos entre 16 y 18 años, aproximadamente, tenía María esa edad. Uy, hermano, esa edad uno a esa edad ni sabía qué estudiar, ¿verdad? Y aquella ya estaba comprometida. José aproximadamente se tenía acostumbrado que se llevaran entre 10 y 15 años. Entonces, él ya andaba en sus 25 hasta sus 30 aproximadamente. 16 o 18 años y que le diga, pues José, pues estoy embarazada. Se me apareció un ángel y me dijo que iba a dar a luz al Salvador. Sí, mija, claro que sí, se te apareció un ángel, ¿cómo no? Sí, y que de ti iba así, ¿cómo no? Claro que sí. Hermano, no le creyó. Mire, verso 19. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. ¿Por qué en secreto? Porque a la mujer que se hallara adúltera antes de comenzar su matrimonio o en su matrimonio tenía que ser apedreada y ahí se moría. O sea, eso dictaba la ley de Moisés. Y también al hombre, o sea, al que se hallara en adulterio, Moisés dijo, sáquenlo fuera del pueblo y apedréenlo y hasta que se muera, y así erradicarás el mal de tu pueblo, dice la ley de Moisés. Pero José dijo, no puedo hacer eso, y prefirió llevar un divorcio en secreto. El doctor William Hendrickson dice que probablemente José decidió dejarla por dos causas. Número uno, por la infidelidad de María al embarazarse de otro hombre. Y número dos, porque si José le decía, está bien, vamos a darle para adelante, el pueblo iba a interpretar que José era cómplice de lo que había hecho María. Y daña la reputación de él mismo. De todos modos ya la había dañado, obviamente. Y es por eso la intención de José de llevar a cabo un divorcio en secreto. Porque ahí sí se tenía que dar la carta de divorcio. Aunque eran esponsales, todavía no eran matrimonio, eran esponsales. Ya se daba entonces la carta de divorcio. José ya lo tenía decidido. Verso 20.
Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella, ¿de quién es? Es del Espíritu Santo. Amado hermano, no le bastó a José el testimonio de María, porque ya era una decisión de él dejarla. Se le tuvo que aparecer el ángel y decirle: espérate, lo que dice María es verdad. Lo que te está diciendo María no es cuento, es verdad. No se metió con ningún hombre, no fue a adulterar, no te fue infiel, sino que fue el Espíritu Santo. Y de hecho niño, no sé si en su versión está en mayúscula, o sea, no es cualquier niño. La única manera, amado hermano, de que José no dejara ir a María era por medio de una intervención divina. Porque María sí le perjurara de que no es verdad, de que no le fue infiel, de que sí se le apareció el ángel. Y eso lo relata Lucas. Relata más cómo fue el asunto de que se le apareció el ángel a María y todo lo que le dijo. Mateo no lo dice, nada más aquí ya aparece María embarazada, ¿no? Y el verso 21 le sigue explicando el ángel. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí el ángel ya le está dando detalles. Le revela el sexo del niño, cosa que antes no se podía saber, o sea, antes no había manera de saberlo. Le dice: a ver, José, te voy a dar más seguridad. Número 1, ya me aparecí yo, el ángel. Eso ya te debe dar seguridad. Número 2, ya te dije de quién está embarazada. Es por obra divina. Número 3, te estoy dando el sexo del niño. Número 4, te estoy dando su nombre. Y número 5, te estoy diciendo qué va a hacer o a qué viene en este mundo. Mira, amado hermano, y esto es más para los que son padres. A María también le dijeron cómo se iba a llamar el niño. Pero generalmente se le dice al padre la encomienda que va a tener el hijo. ¿Sabe por qué hay muchos, y más en estos días, muchachitos y muchachitas que no tienen carácter en la vida? Porque su padre se desentendió de ellos. ¿Por qué? Porque el que se supone que debe de inyectar carácter, que debe de inyectar dirección hacia dónde van las cosas y cómo se deben de hacer las cosas, es por un padre. Y Proverbios relata bastante bien cuál es el rol de una madre y el rol de un padre. Y aquí el ángel está diciendo: José, no vas a dejar sola a María en esta tarea. Tú tienes responsabilidad también. Y también le dice: recibe a María. Por eso le dice: recibe a María. No la dejes sola. Va a ser un varón y tú le vas a poner nombre como su padre. Por eso, amado hermano, si sus hijos todavía están en edad de moldearles carácter, moldéselo. Moldele carácter. Obviamente tampoco se le pase la mano, ¿verdad? Pero moldele carácter. Porque para la vida, amado hermano, a veces uno no sabe qué va a hacer, ni cómo va a ser, ¿por qué? Porque no vio un ejemplo en usted. Porque no vio el ejemplo de cómo debe de ser. Imagínense, su hijo se quiere casar, ¿y de dónde va a agarrar el ejemplo? Se supone que lo tiene que agarrar de usted. Se supone que el ejemplo lo debe de agarrar de usted y su mujer. ¿Qué cuentas le va a dar al Señor?
Imagínense que José hubiese dejado a María y Jesús nace. ¿Qué ejemplo hubiese tenido Jesús? Sí, hermano, nació Dios hecho hombre, pero a ver, ¿qué ejemplo le hubiera puesto María a Jesús? ¿Y dónde está mi padre? Pues me dejó, ¿verdad? ¿Qué le estaba diciendo el ángel a José? Toma carácter, agarra carácter, hazte responsable, aprende a ser un hombre. Eso es lo que el ángel estaba diciendo a José, porque qué fácil es zafarse, José, ¿no? Pues sí. No, José, aquí vas a agarrar responsabilidad. No, pero pues es que todavía no es mi esposa, pues ahora vas a ser padre. ¿Se da cuenta? Póngase en los zapatos de José. José, sé un hombre. Ahorita es tiempo de ser un hombre. Ahorita es tiempo de ser responsable. Sí, obviamente cambia completamente, ¿no? Se romantiza mucho el nacimiento del Señor Jesús. Pero es que el nacimiento de Jesús, viéndolo desde una perspectiva humana, es bastante pesado. Humanamente hablando, es muy pesado. Imagínense María. Ahora pongamos en los pies de María. 16, 17, 18 años. De 18 no pasaba. Todos los eruditos concuerdan con eso. De 18 no pasaba la mujer. Bien le puedo decir, ¿y por qué a mí? Consíguete otra mujer más madura, ¿no? Mínimo consíguete una que ya esté casada. Mínimo. ¿Por qué a mí? Imagínese, amado hermano, y se lo voy a poner así y ahorita le voy a explicar el contexto teológico. Literalmente ser la madre de Dios. Ahorita le explico esa frase. Imagínese eso, amado hermano. Qué responsabilidad. Y a veces uno no puede con los que a Dios le dio, ¿verdad? Sí, ¿verdad? A veces uno no puede, Señor, me lo han de ver cambiado en el hospital, pues este no es mi hijo. No. Lo peor de todo es que sí se parece a usted. Sí, ¿verdad? Eso es o sea, salió igualito usted. Lo que no quiere reconocer es que sacó su carácter. Eso también se lo heredó usted. Así de enojón, así de... Eso también lo sacó de usted. Si se pone pilas es porque usted era pilas igual. Imagínese María, amado hermano. Esa responsabilidad. Y que lleguen los dos, pues vamos a dar, pues sí, ni modo, hay que trabajar. No hay de otra. Yo creo que José le dijo, oye, ¿y cómo le vas a poner al niño? Hasta para comprobar a ver si tenían las mismas versiones. No se le haya parecido a José el diablo, ¿verdad? Y le vaya a dar. Versos 22 y 23. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, he aquí, de aquí saqué el nombre del tema, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Vaya rápidamente, Isaías 7:14. Profeta Isaías, capítulo 7, verso 14. Libro del profeta Isaías, capítulo 7, verso 14. ¿Ya lo tiene? Si no le doy lectura yo. Dice, por tanto el Señor mismo les dará esta señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel,
Y de hecho la profecía es más larga. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Fíjese, a Jesús de niño le tuvieron que enseñar. Aquí está la tarea que tenía María. Obviamente la alimentación de mantequilla y miel era simbólica. O sea, lo que el profeta estaba diciendo es, su madre va a tener que educarlo hasta que el niño sepa qué es lo bueno y qué es lo malo. María bien pudo haber dicho, bueno, Señor, ya nació, pues es Dios hecho hombre, ¿no? Me imagino que ahorita me va a hacer el milagro. No. María lo tuvo que educar. José lo tuvo que educar. María le tuvo que enseñar. José le tuvo que enseñar. ¿Y sabe qué es lo peor de todo, amado hermano? Que a veces uno como padre, bueno, usted y yo todavía no le quiere enseñar a sus hijos. ¿Sabe cómo educan los padres de ahora? Con la televisión, con el internet, con una tablet. Sí, pues hay que se vea. El niño está llorando, póngale la tele, ya no va a llorar con eso. Oye, que tiene hambre, con la tele se le quita el hambre, no le hace. Así se educan ahora los niños, ¿va? Y no se quieren hacer responsables. Pero ¿cuál fue la tarea que Dios le dio a María y a José? Sí, la Virgen concebirá y dará a luz un niño, pero le van a tener que enseñar que está bien y que está mal hasta que sea maduro. A Jesús le tuvieron que enseñar, a Jesús lo tuvieron que educar. Y si a Jesús le tuvieron que enseñar y a Jesús lo tuvieron que educar, usted eduque a sus hijos. Usted instruye a sus hijos. Y los hijos, pues obviamente va a haber cosas que no nos van a gustar. Eso es obvio. O sea, cualquier hijo que diga, no, yo con mis papás la llevo súper bien, o no son sus papás, o es adoptado, exactamente. Porque, amado hermano, al Señor lo tuvieron que educar, al Señor le tuvieron que enseñar. Entonces, amado hermano, ¿por qué uno no educa a sus hijos? ¿Por qué uno no enseña a sus hijos? Si todavía están en edad, ¿por qué no los instruye? Yo no sé, amado, le digo, y esto lo vimos cuando entendimos Romanos. No hay un instructivo en la Biblia cómo educar hijos. Eso sí se lo tengo que decir. Hay principios de cómo debe de hacerlo. Pero todos los hijos son diferentes. Todos, hermano, todos son diferentes. Uno le va a salir que se parece a usted y puede salir uno que no se parezca a ninguno de los dos. Que tenga un carácter que dice, yo creo que lo sacó del tatarabuelo que se murió en España, porque yo no sé de dónde sacó estas ideas. ¿Verdad? Hay hijos que salen así, que uno dice, pero ¿esto dónde lo aprendió? Yo puedo ser el padre más malo del mundo, pero esto yo no se lo enseñé. Esta maldad yo no la hacía, ni sabía que existía esta maldad. ¿Verdad? Pero hermano, uno tiene que educarlo. Tiene que instruirlo. Porque dice Proverbios, porque cuando fuere viejo, se va a acordar de sus enseñanzas. Cuando sea viejo, se va a acordar de esas palizas que le daba, ¿eh? Pero tampoco que se le pase la mano, le estoy diciendo. Bien dice Proverbios que al hijo necio hay que darle con la vara en la nalga. ¿Por qué cree que dice que en la nalga? Porque, o sea, sí le va a doler, pero no le va a romper algo. Por eso dice en la nalga.
Porque había padres, amado hermano, que se agarraban a su hijo como pera de box. Agarraban el cinturón y donde cayera. Eso también está mal. Eso también está mal. Y ahora dice que no le pegues en cualquier ocasión que se porte mal. Dice que hasta que esté de necio. Y la necedad es algo constante. Es decir, a la primera no, ni a la segunda. Hasta que te des cuenta de que está necio, lo corriges con la vara. Sí, ya vi la cara de los jóvenes. Los cuerazos que me dabas era por tu bien. ¿Entiende, hermano? Emmanuel, Dios con nosotros. Sigamos adelante porque sí, hermano, yo sé que estamos hablando de Jesús y terminamos hablando de usted. Entonces, no, pues no. Sí, ¿verdad? ¿Para dónde nos fuimos? Ahora mire, ok. Vimos el aspecto práctico, ahora vamos al aspecto teológico. Le voy a hacer una pregunta y no me la responda, respóndasela usted y por eso le voy a enseñar. La pregunta ¿es María la madre de Dios? Respóndasela usted. Sí, no sé. La respuesta es sí, sí. Bíblicamente hablando, teológicamente hablando, María es la madre de Dios. Ahora espéreme. Antes de que, aquí ahora sí que hay muchas piedras y maderas, antes de que me las aviente, déjeme le explico y ya después si quiere me crucifica. Mire, ya le dije que sí, María sí es madre de Dios, pero que María sea madre de Dios, con esto no estoy enseñando que tenemos que venerar a María, que tenemos que honrar a María o que María merece adoración o que María es mediadora. No. El griego aquí de este texto dice, y la Virgen concebirá. Es una frasecita en griega que se pronuncia Theotokos. Theotokos. Theotokos quiere decir la que es madre de Dios, la que es portadora de Dios. Eso quiere decir Theotokos. Con esto, ¿qué le quiero enseñar? María no es divina, no merece adoración, no merece veneración como lo enseñan los católicos romanos. Pero las primeras confesiones de los padres de la iglesia que no eran católicos o católicos romanos, lo enseñaron de la siguiente manera. Le voy a leer un fragmento de unas confesiones apostólicas. Confesamos, présteme atención con esto, y ya le doy explicación. Confesamos consiguientemente a nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios unigénito, Dios perfecto y hombre perfecto. O sea, Cristo es Dios perfecto y a la vez Cristo es hombre perfecto, de alma racional y cuerpo antes de los siglos, engendrado del Padre según la divinidad. Y el mismo Hijo, y es aquí donde está lo bueno, y el mismo Hijo en los últimos días, por nosotros y por nuestra salvación, nacido de María Virgen, según la humanidad, el mismo consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad y consustancial con nosotros según la humanidad, porque se hizo unión de dos naturalezas, por lo cual confesamos un solo Señor y a un solo Cristo. Según la inteligencia de esta inconfundible unión, confesamos a la Virgen por Madre de Dios, del griego Theotokos, por haber encarnado y hecho hombre el Verbo de Dios y por haber unido consigo desde la misma concepción que el templo de ella tomó. Sí, escribían con bastante retórica. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Clase rápida de teología. Jesús,
Cristología. Cuando hablamos de Jesús, amado hermano, estamos hablando de que Jesús tiene dos naturalezas en sí. Es decir, que Jesús es 100% Dios, pero Jesús también es 100% hombre. Y estas dos naturalezas, dicen los teólogos, no se mezclan y tampoco se separan, ni una naturaleza es mayor que la otra, sino que Jesús en su naturaleza divina lo que hizo fue adherir a él mismo una naturaleza humana, y es así como entendemos que el Verbo se hizo carne, porque el Verbo, siendo Dios, toma para sí naturaleza humana por medio de María Virgen. Y ahora, la teología enseña, y no lo enseña solo la teología, sino que la Biblia lo enseña, que Jesús es Dios, ¿verdad? Si cree eso, Jesús es Dios. Jesús, siendo Dios, no pudo haberse separado de su divinidad para hacerse hombre, no. Lo que hizo fue adherir a su divinidad una naturaleza humana. Entonces, Dios hombre entró en María Virgen, y cuando nace Jesús, María es tanto madre de Dios, pero madre del hombre también, porque las naturalezas no se separan. Quien enseñe que las naturalezas se separan es un hereje. Eso es lo que se le conoce como el cristocotocos, o sea, una naturaleza dividida. Los que estudiaron con nosotros más o menos entienden qué conceptos estamos hablando. Pero es por eso que podemos afirmar y entender y decir: María es Madre de Dios, porque la naturaleza divina de Jesús no se separó cuando Jesús entró a María. La naturaleza divina entró en María también. Y María, como madre, le dio a Jesús esas cualidades humanas, como cualquier madre la da cuando da a luz un hijo, que le da esa cualidad humana. Entonces, María es tanto madre de Dios y madre de Jesús, hombre. ¿Me entiende? Por eso dice el profeta: por lo tanto, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel. Entonces, ¿qué concibió la Virgen? Dios con nosotros. O sea, lo enseña Isaías claramente. Si la Virgen concibió, ¿a quién concibió? A Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Entonces, ¿a quién concibió María? A Dios. Por eso María es Madre de Dios. Ahora, le vuelvo a reiterar y le vuelvo a decir, a repetir, y que quede grabado esto: no le estoy enseñando doctrina católica romana, porque no le estoy diciendo que María merece adoración ni veneración ni nada de eso. Simplemente María fue la portadora de esa parte humana que Dios usó para salvarnos a nosotros. Pero no merece adoración, no merece que le oremos a ella. María mismo dijo en las bodas de Canaán: hagan todo lo que les diga. Eso es lo que dijo María. A mí no vengan ni me digan nada, a mí ni me pregunten nada. Hagan todo lo que Jesús diga. Y fíjese María, fíjese, o sea, aquí ya María había agarrado callo para educar hijos. Lo eduqué tan bien que hoy ya no me tienen que preguntar nada a mí. Eduqué bien a mi hijo. Hagan todo lo que les diga. A mí ya ni me metan. Eso es carácter de madre, ¿eh? Eso es carácter de decir: ya no tengo nada que decirle. Cualquier cosa vayan con él. Y educó también a sus hijos, que Judas, no el Iscariote, y Santiago fueron hermanos de Jesús, apóstoles. Así de bien educó María a sus hijos. ¿Me entiende? Sigamos adelante, amado hermano, porque no quiero que la lluvia me agarre, y si se moja y se resfría me va a echar la culpa. Cuando José despertó del sueño, ¿qué dice? Hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer. Lo que está diciendo aquí el evangelista es: en cuanto José despertó del sueño y dice que la tomó como su mujer, lo que José está diciendo es: al otro día se casó con ella.
Es lo que está diciendo. La tomó como su mujer, es sinónimo se casó con ella. Ya no dejó pasar más periodo de esponsal. Fue, le dijo, te creo, está bien, ya me lo reveló el Señor también, ya lo entendí también. Y se casaron. Que realmente el casarse nada más es ya vamos a vivir juntos en ese tiempo. Verso 25, ¿qué dice? Y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. ¿Qué está diciendo aquí el evangelista? Que José no tuvo intimidad con María hasta que Jesús nació. Hasta que nació, entonces tuvo intimidad y al menos hay registrados 2 hijos, Santiago y Judas, pero un buen Judas, no el que lo traicionó. ¿Sí? Entonces, hasta ese entonces el Señor tuvo, y también se habla de hermanas, pero al menos nada más hay 2 varones de los cuales se dice. Entonces, María no fue virgen perpetuamente, como lo enseñan los católicos. Ellos sí enseñan que María permaneció virgen hasta que se murió. Eso se llama la Asunción de María, pero no. María tuvo más hijos que probablemente convivieron con el Señor, se criaron con Jesús. Y bueno, algunos no creían en él. Obviamente unos hermanos, pues ¿cómo va a ser ese? ¿No? Después le creyó y a tal punto de que fueron seguidores y también discípulos de Jesús. ¿Qué le quiero dejar con esto y algo bastante práctico? Porque mira, amado hermano, es muy fácil esto a lo mejor darlo como un mensaje de Navidad y Jesús nació y nos va a salvar a todos y gloria a Dios. Sería muy fácil dejar el mensaje hasta ahí y solamente dejarlo en un asunto soteriológico, pero creo que el mensaje puede ir más allá, aplicado hacia los padres. Dios hombre, Jesucristo, tuvo que ser criado como un hijo, como un niño. Y María tuvo la responsabilidad de criar a ese varón, de enseñar a ese varón. Una de las preguntas que hacíamos todos en el seminario es, Jesús cuando tenía 6, 7 años de edad, ¿Jesús sabía que era el Hijo de Dios? ¿Qué piensa usted? Que tenía, imagínense un chamaquito así, 6, 7, 8 años. ¿Jesús ya sabía que era el Hijo de Dios? No. Le tuvieron que enseñar, hermano. Lo tuvieron que educar. Porque sí, era Dios. Pero acuérdese que tenía una naturaleza humana. Acuérdese que tenía una naturaleza humana. Y una naturaleza humana necesita conocimiento, necesita educación, necesita formación, necesita alimentarse. Jesús, o sea, imagínese, humanamente hablando, Jesús no quería morir. El huerto del Getsemaní, ¿qué le dijo Jesús al Padre? Si te es posible, Padre, pasa de mí esta copa. Humanamente Jesús no quería ir a la cruz. Le daba miedo. Y si humanamente Jesús tenía ese tipo de sentimientos, era obvio que Jesús necesitaba formación. Uno de los profesores nos decía que Jesús mismo iba descubriendo quién era Él como el Hijo de Dios. Que Jesús mismo iba entendiendo quién era Él. Pero eso, amado hermano, Jesús no lo hubiera hecho solo. Hermano, obviamente Jesús no era un niño como cualquiera de nosotros lo fue. No, a los 12 años ya estaba discutiendo en el templo con los doctores de la ley. Obviamente no era cualquier niño. Y obviamente María ahí como que se le cuatrapió, ¿no? O sea, yo no sé qué madre se le olvida a un niño 3 días y no se acuerda de que tiene un hijo en 3 días, ¿verdad? Yo creo que de todas las madres que había, Jesús dijo, bueno, pues a aquella se le va a perder una semana, que bueno, María 3.
Digo, ¿no? 3 días de camino y no acordarte que llevas un chamaco. Tampoco voy a decir que fue la madre perfecta. Pero es bien curioso cómo el texto de Lucas dice, y Jesús estuvo con sus padres. Es decir, Jesús se sometió. Y después dice, y el niño crecía en sabiduría, gracia y estatura delante de Dios y de los hombres. ¿Cómo crecía el niño en gracia y en sabiduría? Por medio de la madre. Y era tarea de la mamá enseñarle la ley a los hijos. ¿Cómo Jesús conoció la ley? Por medio de la enseñanza de su madre. Pero a veces, ¿qué dicen los padres ahora? No, hay que en la escuela lo que le enseñen está bien. Sí, lo que le digan ahí en la escuela está bien. Y no, hermano, uno tiene que cuidar qué es lo que le enseñan a sus hijos. Y aún dentro de la iglesia. Le voy a platicar. Yo me acuerdo, amado hermano, que no le voy a decir muchos años porque no tengo muchos, cuando era niño, entre 5 y 7 años, en la escuela dominical dieron una clase acerca de lo que dice el apóstol Pablo que debemos de despojarnos, ¿verdad? Sí ha leído, ¿verdad? Esa parte donde enseña la escritura que nos debemos de despojar de nosotros mismos. Y recuerdo bien que la maestra, yo creo que entendió mal la clase y nos la dio mal a nosotros, a tal punto que yo dije, ¿y ahora qué va a pasar? Porque uno de los significados que la maestra dio de despojarse es desnudarse. Y efectivamente tiene que ver. Pero mire, yo siempre he sido una persona muy pudorosa. Nunca me ha gustado incluso usar short, hermano. No me gusta, ¿no? Siempre he sido muy pudoroso. No, hermano, pues no. Entonces yo dije, no, ahorita voy a salir corriendo porque aquí se van a despojar todos. Y dije, no. Aquellos que hagan sus cosas, yo no. ¿Qué sucedió ahí? Transmitieron mal y yo entendí mal. Por eso le digo, cuide bien qué le enseñan a sus hijos. Y si sus hijos tienen dudas, respóndanselas. O sea, a una pregunta honesta merece una respuesta honesta. Entonces, amado hermano, por eso le digo, cuide qué aprende tanto en la escuela como aquí en la iglesia. Aquí, gracias a Dios, ahorita lo tiene aquí, ¿verdad? Ahí sí ya, si tiene dudas, le pregunto a usted o puede venir a preguntarme a mí. Pero si tiene hijos todavía en camino de educación, pues hermano, cuide qué aprenden, cómo lo aprenden, qué ponen en práctica. Instrúyalos en el camino que debe de ser. Pero no entiende, hermano, algún día va a entender. Pero es que es necio, un día se le va a quitar lo necio. Pero es que parece que le hablo a la pared, un día la pared va a hablar. De que cuesta trabajo, cuesta, hermano. Y yo soy el testimonio de ello. Por eso le digo, cuando hermanos dicen, ay, yo quisiera tener un hijo como tú, Joaquín. No sabes ni lo que dices. No tienes ni idea de lo que estás diciendo. No quisieras un hijo como yo. No tienes ni idea. ¿Ah? Por eso, hermano, si el Salvador necesitó educación, si los padres necesitaron indicación divina, ¿cuánto más nosotros? ¿Verdad? Entonces, tanto padres como hijos, los padres que no se rindan, pero obviamente eduquen a sus hijos bajo esos principios bíblicos. No porque sea su padre le va a decir lo que usted quiera decirle y su hijo va a hacer lo que usted quiera hacer. Así tampoco funciona la educación.
eduque a sus hijos con principios y los hijos obedezcan esos principios. Pero el hijo tiene una conciencia propia y la Biblia también dice que nuestra conciencia es una medida de juicio. Y si algo en nuestra conciencia nos dice que es incorrecto, no lo debemos hacer, aunque los demás digan que es correcto. Si nuestra conciencia nos acusa, dice la Escritura, no lo hagas, porque la conciencia también es una medida de juicio. Tenga cuidado también con eso. No abuse de la conciencia de sus hijos. No, pero es que no está mal lo que le estoy pidiendo. No le hace. Si su conciencia de su hijo para él está mal, entonces déle el chance. Porque la Escritura también dice que quien peca contra la conciencia, contra Dios está pecando. Entonces tampoco lo haga hacer cosas que vayan en contra de la conciencia de su hijo. Ahora, con esto tampoco voy a decir que los hijos van a decir, papá, esto va en contra de mi conciencia y esto también va en contra de mi conciencia, ¿no? No. Debe de haber un equilibrio entre las dos cosas. Debe existir un equilibrio. Por eso, hijos y padres, todo bajo la Biblia. Si está en la Biblia, ni modo, pues ahí está. Y ahí está. Ni modo. Si no está en la Biblia, ya se puede debatir si quiere. Pero son ambas cosas, amado hermano. Como enseñaba el doctor Bob Watson, no me recuerdo, es uno de los mejores psicólogos cristianos de Estados Unidos. ¿Cómo? James Dobson. ¿Cómo criar hijos a un niño de voluntad? Bueno, búscalo en la librería ese libro. Si todavía tiene tiempo. Las emociones engañosas también tiene libros increíbles acerca de la crianza de la familia. Entonces, amado hermano, le dejo ese mensaje. Jesús nació, sí. Nació de una virgen, sí. Ya le di la parte teológica, pero entiéndalo también. Necesitamos guianza, tanto padres como hijos. Dice amén. Póngase de pie.